Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. La Biblia dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok, muy bien, esa es una lectura. La otra lectura se encuentra en Hechos, el capítulo 18. En Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Si no lo encuentran, no importa, escuchen la lectura. Acts 18, verse 24 to 28. Hechos 18, versículos 24 al 28. Dice la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta tu palabra. Señor, te rogamos que nos llenes de tu bendición, que podamos encontrar en ti la posibilidad de aprender más de esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta escritura. Gracias por enseñarnos esta tarde. Gracias, Padre, por ser fiel a nosotros y enseñarnos de ti. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, quiero específicamente hablarles acerca de este versículo que dice en el versículo 26 que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, la Biblia nos habla aquí de un hombre que se llama Apolos, el cual era un buen predicador, estaba hablando las cosas de Dios, estaba enseñando. Pero aunque él enseñaba muy bien y diligentemente lo concerniente al Señor, su mensaje no era completo, había algo que le faltaba. Porque él había aprendido solamente hasta el bautismo de Juan, la enseñanza de Juan el Bautista. Hablaba del Mesías, hablaba elocuentemente, era de Alejandría. Sin embargo, necesitaba que le enseñasen más de Dios. Y por eso una pareja que se llama Priscila y Aquila, los cuales habían aprendido de Pablo la verdad sobre Dios, le llevaron a un costado, probablemente en ese momento después o en una cena, y allí les pusieron a él más exactamente el camino de Dios. Y la Biblia dice que Apolos fue usado grandemente para defender la fe. Y esa es la forma como Dios trabaja en nosotros, como Dios nos ayuda a que nosotros entendamos más el camino de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. A orar, la razón por la que venimos aquí es porque queremos adorar a Dios, a nuestro Salvador, pero también queremos aprender más exactamente el camino de Dios, que Dios nos muestre ese camino. Ahora yo les digo, ¿ustedes el día de hoy almorzaron bien o no? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Felices? ¿Fue un almuerzo bueno? Ok. ¿El día de ayer almorzaron? También. Mañana, Dios mediante, probablemente vamos a almorzar, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué comemos todos los días? ¿No? ¿Por qué no? ¿No es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero? ¿No? Imagine cuántas veces las mamás que cocinan o los padres que cocinan, ¿cuántas veces han cocinado? Yo me pregunto, ¿cuántas veces mi mamá cocinó al día? ¿Y para qué? Si igual todo se va, ¿no? Se come y se va. ¿Verdad o no? La mamá cocina y cocina. En algunos lugares de nuestros países la mamá no solamente cocina, sino va al mercado todos los días. Y hace, bueno, ahora es diferente, ¿no? Disculpando este año. Y va, hace una compra ahí y compra todo fresco y prepara comida todos los días. ¿Para qué tanto?
Había una vez un muchacho que decía, ay, le invitaron a ir a la iglesia. Pero ¿para qué voy a la iglesia? Siempre dicen lo mismo ahí. Todo, que ya no escucharon ya sobre Dios. Todos los domingos de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. La pregunta es, ¿qué pasaría si su mamá le dijera a este muchacho? Le diría, tú ya comiste ayer, ¿para qué quieres comer hoy día? ¿No? Ya está todos los días comiendo. Es porque necesitamos todos los días, todas las semanas, alimentarnos de la palabra de Dios. Nuestra vida es como una fuente reseca que necesita el agua de vida para refrescarnos constantemente. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento, la Biblia dice que necesitamos aprender de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios. Ahora, es interesante aquí en este pasaje bíblico cómo la bendición de Dios inicia de una cosa sencilla, de una reunión sencilla entre Pablo y Aquila y Priscila. Ellos trabajaban juntos haciendo tiendas, haciendo probablemente tiendas de campaña, o trabajaban juntos haciendo velas de barcos, no se sabe exactamente, pero trabajaban juntos con pieles de animales, de chivitos, de corderos. Y entonces ellos aprendieron acerca de Dios, y es esta parejita, estas dos personas, Priscila y Aquila, los cuales llaman a un costado a Apolos cuando él estaba enseñando, y le enseñan más el camino de Dios. Y de allí Apolos logra surgir como un gran predicador. Y hay debate sobre esto, pero algunos creen que incluso Apolos escribió el libro de los Hebreos, porque el libro de los Hebreos está basado en el entendimiento del Antiguo Testamento. Y aquí la Biblia dice que Apolos debatía y defendía la fe en Jesucristo a partir del Antiguo Testamento. Amados hermanos, lo que yo quiero anunciarles aquí el día de hoy es que el reino de Dios es así. El reino de Dios empieza con cosas sencillas. Una semillita que nosotros plantamos aquí y allá, un día crecerá. El día de hoy en la mañana, cuando me reuní en el campo allí de afuera, que es la reunión outdoors, les mencioné a ellos de que hay un árbol ahí, porque nos reunimos debajo de un árbol, ¿no? Por la pandemia. Y en ese árbol un día fue como una semillita, ¿sí o no? Y ahora creció, fue un árbol. Creo que don Freddy entiende bien eso porque él es el hombre que es experto en plantas y semillas. Yo recién estoy aprendiendo, ¿no? Y entonces nosotros vemos como una semilla tan pequeña, un mensaje tan pequeño, una conversación tan pequeña sobre Dios puede crecer tan grande, impactar tan grande el mundo como fue el mensaje de Apolos para la comunidad de aquel tiempo, para la comunidad judía. Nunca debemos subestimar el poder de la palabra de Dios. Dios quiera que nosotros podamos servir a Dios en todo momento. Yo mencioné eso, sea que nosotros seamos solteros como Pablo, es decir, puede ser una sola persona como Pablo, o sea que nosotros seamos parejas como Priscila y Aquila, debemos ponernos al servicio de Dios. Nosotros, yo creo que Priscila y Aquila fue una gran bendición para el apóstol Pablo. Y aquí, las parejas que están aquí en este lugar el día de hoy, pueden también ser de bendición para muchos. Quizás los hijos que nosotros hemos criado, que estamos criando, puedan llegar a impactar la sociedad predicando la palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios. Quizás las personas a las cuales nosotros les compartimos la palabra de Dios puedan tener una transformación. Y nosotros tenemos que estar abiertos a que Dios, en primer lugar, nos enseña a nosotros a ver qué necesitamos aprender. ¿Ustedes qué hubiera pasado si Apolos no hubiera escuchado a esta pareja? Porque recuerden que Apolos era un hombre muy elocuente, ¿no? Era un hombre muy culto, él venía de Alejandría. ¿Cómo era Alejandría? Alejandría era el centro del saber de aquel tiempo. Allí estaban las bibliotecas más grandes que pueden existir. Dicen que el objetivo de ellos era hacer una biblioteca donde haya todos los libros que existen bajo el cielo. Unas tremendas bibliotecas que, dicho de paso, los bárbaros lo quemaron, ¿no? Cuando saquearon aquel lugar. Era una biblioteca lindísima. Sin embargo, él había aprendido allí. Todo el saber judío y el saber griego había empezado allí. Sin embargo, nosotros vemos
de que este hombre fue humilde para poder escuchar la palabra de Dios. Fue humilde para poder recibir corrección. Entonces, nosotros estamos cerrados en algo, tenemos que ser humildes para que alguien nos corrija. En inglés se dice ser teachable, ¿no? ¿Hay una palabra así en español? Para teachable, ¿tenemos alguna palabra o no? Ahí tienen una tarea. ¿Cómo se traduce la palabra teachable? Creo que no lo tenemos, ¿no? Que una sola palabra, no estamos hablando de dos, sino una sola palabra. Enseñable. Casi no usamos esa palabra, pero esa es la idea, tenemos que ser enseñables. Tenemos que dejar que otro nos enseñe. Pero aparte de ser teachable, también nosotros tenemos que saber transmitir la palabra de Dios a otro. Jesucristo debe ser el centro de nuestra predicación, pero nunca debemos pensar que ya hemos aprendido todo acerca de Cristo. El que cree que aprendió todo acerca de Cristo o sabe todo de Cristo, no necesita la iglesia. Ya no debería vivir en este mundo. Pero si nosotros creemos que podemos aprender más de Cristo, necesitamos la predicación de la palabra, necesitamos la iglesia de Dios. Y aquí nosotros vemos de que Apolos aprendió más de Cristo y Priscila y Aquila, me gusta eso como ellos lo tomaron aparte. O sea, no lo avergonzaron en público, ¿no? Porque alguien pudo haber dicho de frente, hey Apolos, no sabes, te voy a corregir, yo te voy a enseñar. Yo tenía un profesor que decía, tú no sabes, yo te voy a enseñar, me decía a mí, ¿no? Así bien claro, bien fijo era, para que no le contradigan. No, tú no sabes, yo te voy a enseñar, decía. Pero ellos no, ellos lo llevaron aparte, probablemente le invitaron una comida, ¿no? Le prepararon algo, unos patacones, unas pupusas, no sé exactamente qué habrán preparado, y tamales, ¿sí? ¿No? Y entonces le hablaron, le explicaron más exactamente el camino de Dios. Y Apolos pudo predicar bien la palabra de Dios. Ese es el objetivo de nosotros para venir y tener una reunión aquí, tener por primera vez. Somos pocos, ¿no? Pero estamos deseosos, poniendo los ojos en Jesucristo, de que el reino de Dios inicia así, inicia como un grano de mostaza. Como hemos orado al inicio, quizás nadie pensó que estas paredes cuando fueron plantadas, estaban pensando más en el idioma inglés, pero no sabían que un día aquí nosotros vamos a reunirnos para orar en español y para poder predicar la palabra en español también para otros. Que es el lenguaje del cielo, ¿verdad? Es lo que no sabe la gente, cuando lleguen al cielo van a hablar solo español. No, es una broma eso, no es así. Pero vamos a pensar de que Dios puede bendecir. Dios bendice las semillas que son plantadas en los corazones de los seres humanos. Aquí el texto bíblico nos muestra en Hechos, el capítulo 18, que había en Apolos, dice que tenía gran vehemencia. El versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vehemencia aquí significa que tenía denuedo, tenía perseverancia, tenía habilidad, no solo habilidad, pero perseveraba en la lectura de las Escrituras, no se dejaba desanimar, no se dejaba avasallar rápidamente. Y realmente eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos que prediquemos la palabra de Dios con vehemencia, que podamos continuar con la predicación, que podamos seguir ofreciendo espacios aquí en Greenville y en otros lugares del mundo, espacios para que la gente escuche la palabra de Dios, para que la gente aprenda más el camino de Dios, para que la gente entienda más lo que es Jesucristo, que Jesucristo fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya fue anunciado que Él vendría y que Él es el Mesías, el escogido de Dios, el único que puede interceder entre Dios y los hombres. Que Él murió en la cruz, primero cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir, murió en la cruz en nuestro lugar y que Él resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Y que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su fe en Cristo, puede ser salvo
de toda condenación. Y yo creo que nadie, ningún hechicero, ningún adivino supo de que vendría una pandemia como esta en el 2020, ¿no? A todos los adivinos se les fue. Adivinaron muchas cosas, pero no esto. Porque realmente adivinan cosas como que, va a tener usted una enfermedad. Todo el mundo sabe que enfermedades van a venir, ¿no? Va a haber crisis económica, todos los años hay crisis económica. Pero nadie puede conocer el futuro como Dios lo conoce. Pero a Dios no le sorprendió. Dios ha buscado formas como seguir sembrando las semillas a través de la pandemia. Por el ministerio de la palabra, a través del internet, de muchas formas y muchas maneras. También, como mi padre, don Benjamín Castro, me dice, también es para que nosotros tengamos humildad y nos arrepintamos, porque realmente la gente estaba muy envanecida, ¿no? En lo que podía hacer, en lo que tenía y en lo que hacía, lo que quería. Esto como que nos ha frenado y nos ha hecho pensar, un momento, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Nos hace meditar. Dios utiliza eso, pero de nada nos vale si no centramos nuestra vida en Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Estos hombres de Dios, Pablo, Priscila, Aquila y ahora Apolos, era un equipo que predicó más exactamente el camino de Dios, que aprendía y enseñaba y que iba con vehemencia, con denuedo a continuar la palabra de Dios. A Pablo lo expulsaron de muchas sinagogas y él continuaba predicando, ¿no? A Pablo lo apedrearon, lo apalearon en público, lo expulsaron de muchos lugares. Pero él continuó con denuedo predicando la palabra, poniendo la semilla. ¿Por qué razón? Porque no es el trabajo de uno. Nosotros no estamos promoviendo el ministerio de un ser humano, sino estamos promoviendo el ministerio de aquel que es el dueño de la vida. Él es el dueño de Greenville, de la ciudad. Nuestra obra aquí no es para engrandecernos, es solamente una semilla de mostaza. Pero si Cristo lo planta, es una semilla que un día va a brillar, va a crecer tan grande como estos árboles que tenemos aquí, el cual las aves hacen su nido. Y nosotros tenemos que creer eso. Vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga este día. Padre, gracias por tu palabra, en el cual nos muestra este equipo que tú formaste con tus manos, en el cual había un hombre que era soltero, Pablo, escogido por ti, un apóstol. Existía una pareja, que era una pareja de oro, Señor, por decirlo así, porque estaban siempre juntos predicando la palabra de Dios y viendo espacios donde extender el reino de Dios. Y por este hombre Apolos que tú le habías dado una elocuencia, un entendimiento que necesitaba ser afinado, ser perfeccionado. Señor, el día de hoy nosotros, donde quiera que estemos, úsanos, Señor, en este momento. Gracias porque nos has dado vida, nos das vida. Señor, ¿qué quieres de nosotros el día de hoy? Utilízanos para la extensión de tu reino, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, vamos a terminar ahora con una alabanza.